Servicio Divino de Palabra, domingo 27 de marzo de 2022, Obispo Mendá. Queridos hermanos, hermanas, para hoy utilizaremos el texto que se encuentra en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 10, versículo 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Hasta aquí. Mis queridos hermanos, hermanas, es una alegría poder compartir esta hora que Dios ha preparado para nosotros con ustedes, y tengo para regalarles, junto con el amado anciano Daniel Garín que me acompaña, los cariñosos saludos del apóstol de distrito, de los apóstoles y también de los obispos. Este oficio que tenemos con una palabra hoy, ya terminando el mes de marzo, ese mes que tiene como eje temático el tiempo de la pasión, el tiempo de la reflexión y la preparación para vivir esa semana tan especial que es la Semana Santa, donde entonces nuestro Señor Jesucristo realizó el servicio de los servicios. Tiene este texto que hemos leído, que es una palabra del Señor Jesucristo. Y es una palabra que está dicha en un contexto muy especial, porque el Señor Jesucristo, según el Evangelio de Marcos, se dirigía hacia Jerusalén. Ya lo había hecho otras veces, pero ahora tal vez con un poco más de profundidad y de rigor, podríamos decir. Llamó a sus discípulos y les habló de lo que iba a pasar. Ellos, dice la Escritura, que tenían un poco de temor, lo veían encaminarse decididamente hacia Jerusalén, iban por el camino subiendo a Jerusalén. Estaban asombrados de esa determinación del Señor. Entonces Él los llama aparte y les dice: he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le encarnecerán, le azotarán, y escupirán en él, y le matarán, mas el tercer día resucitará. Y luego de esta declaración del Señor tan dramática, tal vez inesperada, a pesar de que ya el Señor lo había mencionado en otras oportunidades para los discípulos, inmediatamente después viene un pedido que podríamos decir es inaudito. Se le acercan dos de los discípulos, Jacobo y Juan, y le hacen un pedido que no está relacionado con el dramatismo del anuncio que el Señor había hecho con anterioridad. Le dicen: Maestro, querríamos que nos hagas lo que te pidiéramos. El Señor les pregunta qué, y entonces ellos le piden que cuando venga en su gloria, en su reino, puedan estar sentados uno a la derecha y otro a la izquierda, que pudieran tener un lugar de privilegio, un poco como ser los principales ministros de ese reino de los cielos que el Señor traía. Y el Señor, luego de entonces escucharlos, les explica que eso no es posible, que no es a quien corre o a quien quiere, como dice el apóstol Pablo en la carta a los romanos, sino a quien Dios elige. Los otros discípulos entonces se indignaron. El Señor les estaba diciendo que se trataba de gracia. Los otros discípulos se molestaron con la actitud de Juan y Jacobo, o Juan y Santiago, que es la otra traducción de ese nombre Jacobo. El Señor les menciona que, aparte de la gracia, también es necesario realizar una tarea. Y no se trata entonces de correr una carrera, ni de salir primero. Se trata de servir. Se trata de ponerse a disposición del prójimo y lograr que esa nueva vida que el Señor Jesucristo ha permitido que en cada uno de nosotros se levante pueda llegar a la terminación. Como también dice el apóstol Pablo en la carta a los romanos, con ese bautismo del Señor Jesucristo, aquí lo menciona: podéis ser bautizados con el bautismo con que yo fui bautizado. Habla de esa muerte al pecado y de ese nacimiento a una nueva vida.
El Señor les habla del servicio, les dice, llamando a los discípulos, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean y sus grandes sobre ellas ejercen potestad? Mas no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser primero, será siervo de todos. Y aquí viene el texto, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. No se hablaba aquí de un servicio, no hacía referencia el Señor a un servicio en el sentido de estar sometido a una jerarquía, a una subordinación, como lo entendemos humanamente. Se trata de poder contribuir al bienestar de los demás. Como entonces aquellos diáconos que luego en la carta de los Hechos de los Apóstoles menciona que fueron colocados para servir a las mesas, para proveer a las necesidades de la comunidad, así el Señor quiere que sea nuestra entrega hacia el prójimo. De eso se trata, de poder ocuparse y de poder ayudar a otros. Como en todas las cosas, desde la primera hasta la última, que podemos escuchar a través del activar del Espíritu Santo, que podemos leer en el Evangelio, el Señor Jesucristo es el ejemplo, Él es el modelo de todas las cosas. Allí en la carta a los Filipenses, el apóstol Pablo, en ese himno cristológico que menciona ese sentir que hubo en el Señor Jesucristo, habla de Él como aquel que abandonó la gloria, que no se aferró a su naturaleza divina, sino que la abandonó, nació como un hombre, se hizo siervo, esclavo, murió en la cruz, y a partir de esa obediencia, de esa entrega, de esa humildad, de ese esfuerzo por estar permanentemente en comunión con la voluntad divina, Dios lo exaltó y lo colocó por sobre todo nombre, dice, en la tierra, en los cielos, debajo de la tierra. Es el Señor de señores, pero es aquel que como ser humano nos ha mostrado que es posible atravesar las circunstancias y las situaciones y quedar tomados de la mano de Dios. Y esto que dice en el texto, referido al Hijo del Hombre, referido al Señor Jesucristo, lo cumple y lo ha cumplido y lo cumplirá el Señor Jesucristo siempre. El Señor no vino para ser servido, no vino para que entonces creyeran en Él por esa magnificencia o por esa imponencia que podría desarrollar como divinidad. Vino humilde, vino para traer la salvación a toda la humanidad de una manera inesperada, inaudita, tal vez para todos. Y entonces se dedicó a velar por las necesidades espirituales de cada uno. ¿Y cómo lo hizo? De muchas maneras. Podemos tener algunos ejemplos o hacer algunas referencias. En primer lugar, venció al mal y venció a la muerte. Realizó esa proeza que es imposible para el ser humano. Una victoria sobre el pecado, sobre el mal, que se produjo desde el momento en que Él hizo esa entrega voluntaria y por amor, muriendo en la cruz, entregando su vida por amor a otros, llevando ese amor y ese servicio hasta las últimas consecuencias. Amó a los suyos y los amó hasta el extremo, dice la Escritura. Y venció entonces a la muerte desde el momento que el sepulcro, el Hades, no lo pudo retener, porque era libre de pecado, y resucitó. Y entonces venció a la muerte y al pecado, produciendo ese maravilloso milagro que es que nosotros podamos seguir sus pasos, y ese Cristo que es nuestro futuro, también en algún momento sea nuestro presente y podamos estar en comunión eterna con el Trino Dios en el lugar donde Él está. Y algo que ocupaba siempre el servir de nuestro Señor Jesucristo era su deseo, su necesidad de mostrar la verdadera naturaleza de Dios. Ese Dios que hasta ese momento era muy respetado, también temido. Entonces, en Jesucristo
se mostraba tal como era, un Dios de amor, de misericordia, de gracia, lleno de bondad, perdonador, no castigador. Un Dios de cercanías, no a alguien que se encontraba en lo alto del cielo o en lo profundo del abismo, sino que estaba cerca de cada uno de los seres humanos, que los escuchaba, que los ayudaba y que se ocupaba de ellos. Ese es el Dios que el Señor Jesucristo vino a mostrar a la humanidad. Y ese es un gran servicio. Y como dice el apóstol Pablo en uno de esos sermones en la casa de Cornelio, dice, se pasó haciendo el bien a todos y ayudando a todos. Y lo importante a resaltar de esto es que lo hizo siempre a aquellos que no podían devolverle nada. No buscaba una reciprocidad, no lo hacía de manera calculadora, tratando de ver qué era lo que podía obtener, como a veces los seres humanos lo hacemos. Él nos enseña a que es más bienaventurado dar que recibir, dar, por la necesidad, por el desprendimiento y podríamos decir por el placer de brindarse a los otros, sin esperar nada a cambio. Ese Señor Jesucristo que entonces sigue sirviendo, porque aquí hablamos del pasado, ¿verdad? Pero el Señor Jesucristo vive y trabaja, está vivo nuestro Señor, por eso estamos nosotros aquí. Y como Dios trabaja, dijo Él, yo trabajo, hoy, mañana y pasado. Y está trabajando el Señor Jesucristo para reunir a su pueblo. Y nos sirve, nos sigue sirviendo en el presente, lo hace a través de su palabra, de esa palabra que despierta el activar del Espíritu Santo y que nos recuerda todas las cosas que Él nos enseñó, esa palabra que nos levanta una y otra vez delante de nosotros al Señor Jesucristo como ese modelo, como esa figura a seguir, como ese camino a seguir. No a imitar, sino a incorporar en nosotros, a adquirir cada día más su naturaleza, su esencia, a través del perdón. ¿Cuántas veces nos ha perdonado el Señor Jesucristo? A veces pensamos que siendo Dios conocía perfectamente cómo sería la trayectoria de la humanidad. Siendo más específicos, me conocía a mí desde antes que mis padres me soñaran y seguramente sabría los pecados que hoy traigo delante del altar. Y aún así decidió morir por mí en la cruz. Y una y otra vez entonces en esos efectos del sacrificio que realizó una vez, pero que es eternamente válido, me perdona, nos perdona y nos sigue sirviendo. Y lo hará en el futuro, porque el plan de salvación no termina cuando el Señor Jesucristo venga a buscarnos. Eso también está en el futuro, que esperamos sea cercano, que sea muy pronto, que el Señor venga a buscarnos. Pero luego vendrá el milenario reino de paz, donde entonces Él se dedicará a servir, porque sabe que no todos pudieron conocerlo, no todos pudieron aceptarlo. Así que ese modelo que es para nosotros el Señor Jesucristo en todas las cosas nos tiene que llamar a la reflexión. Porque esta palabra que hoy hemos leído, el Señor se la dijo a Juan y a Jacobo o Santiago, pero también hoy nos las está diciendo a nosotros, porque gracias a los sacramentos que Él instituyó y al ministerio de apóstol que Él colocó en su iglesia, nosotros podemos ser renacidos de agua y de espíritu. Y esa nueva criatura que se prepara en nosotros es la que tiene la posibilidad de ser primicia cuando el Señor Jesús venga a buscar a su pueblo. Esto quiere decir poder entrar a la comunión eterna con Dios antes que otros. Seguramente, y esperamos que sea con muchos, ojalá que sea con todos. Pero la realidad es que es antes que otros. Y podríamos decir, bueno, pero entonces esto es un gran privilegio. Es una especie de coronita, es sentarse a la derecha o a la izquierda del Señor Jesucristo. Se trata de esto que pidieron los discípulos. Y no es así, porque esa elección que ha recaído sobre los hijos de Dios tiene un propósito. Ese llamado tiene un propósito, y es justamente
el que el Señor Jesucristo dice aquí. La elección es para servir. Y cuando entonces se produzca ese milagro maravilloso de la primera resurrección y podamos tener esa comunión eterna a partir de las bodas del Cordero con el Señor, podremos volver con Él y servir junto al Señor Jesucristo a todos aquellos que necesitan del Señor para salvarse, como todos, conocer el Evangelio, poder tener acceso a la gracia. También podríamos decir, bueno, se trata del futuro. Vamos a esperar entonces a que eso se produzca, ese maravilloso milagro, y vamos a tener entonces la comprobación de lo que hoy nos trae la palabra. Sin embargo, para toda capacidad, aún aquella que podemos tener de forma innata, es necesario aprender y es necesario ejercitar. Y entonces también nosotros hoy somos llamados a servir. Porque como el Señor Jesucristo, también queremos vencer el mal, vencer al pecado. Se lo hemos prometido al Señor Jesucristo. Con ese bautismo del cual el Señor Jesucristo habla en este capítulo, hemos decidido renunciar al mal, renunciar al diablo y seguir al Señor Jesucristo. Con el santo sellamiento hemos entonces decidido seguirlo y dejarnos preparar para el retorno del Señor Jesucristo, para hacer esas primicias. Pero eso no solamente se trata de algo que tengamos que publicar o que tal vez tengamos que poner como un tuit en las redes sociales para que otros lo conozcan. Se trata de vivirlo, se trata de sentirlo, se trata de vivir el Evangelio, no tanto de nuestro testimonio verbal. Sí, nuestro testimonio verbal es importante, pero tiene que estar siempre acompañado de los hechos, si no, no es creíble. Confesar a Cristo con nuestra vida, de eso se trata. Y entonces allí, como el Señor Jesucristo, serviremos mostrando cuál es el verdadero rostro de Dios, sin juzgar, sin señalar, sin condenar, llamando a otros a conocer a Cristo, porque a través de Cristo podrán conocer a Dios el Padre. Él es el único camino. Nadie puede venir a mí si el Padre no lo trae, y luego dice, nadie va al Padre si no es por mí. El Señor podría hacerlo de otra manera, pero ha decidido que nosotros seamos herramientas útiles en sus manos. ¿Y al lado de quién? ¿O para quién? Y no necesariamente para aquellos que pueden devolverlo, sino especialmente para los que no pueden devolverlo. Allí entonces, como el Señor Jesucristo, no buscar la reciprocidad es nuestro objetivo, y dedicarnos a los que sufren, como dice allí en el Evangelio de Mateo, en la carta a las naciones, en el juicio de las naciones, poder dedicarnos a los que sufren, a los indigentes, a los desvalidos, a los hambrientos, a los sedientos, a los presos, a los que están enfermos. Y podemos pensar, sí, ¿cuántas cosas materiales necesitan? Y sí, claro, el apóstol Santiago dice, si alguien que tiene hambre y sed y está desnudo le decimos, anda en paz, seguramente no le aproveche mucho. Pero no se trata solo de eso. Se trata también, como el Señor, de ocuparse de las necesidades espirituales. ¿Y cómo hacemos eso? Y escuchando, respetando, acercándonos, prestando nuestro oído y nuestro corazón, comprendiendo, siendo empáticos. Allí entonces estaremos haciéndoselo al Señor, porque allí en el juicio de las naciones está escrito, lo que a mis más pequeños hicieres, a mí me lo hacéis. Entonces, podemos pensar que nuestra tarea de servir se dirige especialmente hacia afuera, y esa es una parte importante, pero también tenemos que mirar hacia adentro, hacia la comunidad. Allí también nos servimos los unos a los otros, nos servimos a la mutua edificación. Allí también entonces es necesario acercar a los que están en la periferia de la comunidad. Allí también es necesario incorporar ese lema para que no quede solo en un lema de Juntos en Cristo. Poder realmente sentir que nos dirigimos juntos hacia la meta. Porque allí también el Señor Jesucristo se adelanta para servirnos, ¿verdad? No solamente nos ha colocado en el camino, no solamente Él es el camino y nos acompaña tomándonos de la mano para que podamos ir todos juntos hacia la meta, sino que nos viene a buscar. Y sabemos que cuando nos venga a buscar,
vendrá a buscar a la comunidad. Y queremos ser parte de la comunidad, ser parte activa. Y entonces la actividad está en ese servir. También en poder sonreír a nuestros hermanos, ser amable, prestar un oído, orar juntos. Y orar juntos es algo que tal vez no hemos todavía aprovechado de la mejor manera. El Señor lo dijo, cuando hay 2 o 3 reunidos en mi nombre y se ponen de acuerdo, oran conforme a la voluntad de Dios, Dios responde. Y cuántas necesidades hay en la comunidad por las cuales orar, cuántas cosas hay que nos angustian, que nos conmueven, que nos mortifican, que nos movilizan. Oremos juntos y viviremos esa maravillosa experiencia de que tiembla el templo espiritual de nuestra alma, y podemos sentir que realmente somos uno solo en Cristo. Este servicio que el Señor nos propone, se trata de hacerlo señalando al Señor, no hablando de nuestras obras ni de lo maravillosamente bueno que somos, sino se trata de señalar al Señor, que es el que ha hecho las grandes cosas en nosotros, que no podríamos hacerlo de otra manera. En nombre de Él queremos actuar cada día, en nombre de Él queremos servir. Dios nos ha llamado para ese servicio. Ese es el propósito por el cual nos estamos preparando para ese maravilloso encuentro con el Señor. Por eso estamos hoy aquí, que podamos sentir ese impulso del Espíritu Santo en el corazón para poder servir dentro y fuera de la comunidad, especialmente a aquellos que no nos pueden devolver. Amén.